Dona. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Analía, Cristian, Luis, Mariano, Natalia, Ramiro, Richard. Bueno, y principalmente vos, gracias Dago por hacerte el rato para estar en este segmento que vamos, hablemos de neuroventas y vamos a ayudarle a la gente a vender. Y particularmente me encontré con el tema de hoy surge cómo revertir los no. Me encontré con una vendedora, con una excelente vendedora, que estaba pasando un problema particular, ¿no? Ella vende un producto que en la actualidad está pasando por una crisis, ¿no? En realidad, no el producto, pero en realidad sí, ella está pasando por una crisis y me decía, Diego, no sé qué hacer. Ella vende planes de ahorro. Y lo que me decía es que mis clientes ahora no pueden ahorrar, entonces no pueden comprar. Me dice, Diego, no sé qué hacer. Y bueno, ese fue el disparador que dio a la charla de hoy. A ver, Dago, te habilito ahí el audio para que comentes algo. ¿Qué te pareció el tema? A ver. Mira, primero yo creo que hay que definir qué es crisis. ¿Qué es crisis? Porque yo cuando hablamos de este tema me quedé pensando un poco. Digamos, nosotros en este momento hay algunas empresas que están en crisis. La crisis no tiene nada que ver con el país, porque vos podés estar en crisis cuando el país está en bonanza. Entonces lo primero que hay que definir qué sería la crisis. Y la crisis sería de que si vos tenés un volumen de venta determinado, vamos a poner 100, hoy bajaste a menos de 50, 40. Y eso te produce una crisis en tu negocio. ¿Por qué te produce una crisis? La crisis se produce cuando los gastos no son cubiertos por la venta. Mientras los gastos sean cubiertos por la venta y haya un punto de equilibrio, vos podés vivir 1, 2 o 3 meses sin tener ese problema. Pero cuando los gastos superan a la venta, a la que genera la venta, ahí se producen las crisis de las empresas. Y no tiene nada que ver con la crisis o no del país. Esto te puede pasar a vos cuando el país está creciendo a ritmos muy altos, pero a lo mejor tu empresa salió de foco o el producto que oferta tu empresa no es comprado, entonces ahí se produce una crisis. Creo que esto de esta chica no es una crisis a lo mejor personal, sino es una crisis de su negocio. ¿Me entendés lo que quiero decir, Diego? Perfectamente. Y bueno, me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla? Y me puse a pensar en la mejora continua, ¿no? Yo estudié ingeniería, me encanta mucho la mejora continua, que es una metodología de trabajo japonesa, que se llama Kaizen. Y me acordé de la ley del 80-20, ¿no? La ley de Pareto. A ver cómo podemos utilizar la ley de Pareto aplicada a las ventas. ¿Y cómo nos puede funcionar? La ley de Pareto dice que el 20%, en este caso vamos a utilizar para las ventas, el 20% de nuestros clientes es el responsable del 80% de nuestra facturación. ¿Y eso significa que un 20% de nuestros clientes? No. Significa que un 20% de perfiles de cliente son responsables del 80% de la facturación. Entonces, utilizarla hoy para identificar cuál es el cliente actual que hoy está comprando ese producto, por ejemplo, el plan de ahorro, ¿no? Porque lo que ella me explicaba es que su cliente antes podía ahorrar, y hoy en la pirámide de consumo cayó. O sea, no le llega a fin de mes, entonces no tiene capacidad de ahorro. Entonces digo, bueno, esta herramienta nos va a ayudar a identificar qué cliente hoy está en ese lugar de ahorro y que tiene la posibilidad de comprarle su plan. Así que esto es un método sencillo. No nos vamos a explicar el diagrama de Pareto, cómo funciona Pareto en esta charla, pero sí los invito a que miren por Google, hay un montón es muy sencillo de aplicar. Simplemente es agarrar un Excel y empezar a listar los últimos clientes. Pueden ser el último mes, el último bimestre o el último semestre, ¿no? Los empezamos a listar uno debajo de otro.
Y en cada columna hay que ir poniendo el segmento, ¿no? Estado civil, rubro, subrubro, nivel económico, actividad. Y luego de que uno carga esa información, empieza a seleccionar por columnas e identificar cuál le suma, cuáles son los rubros que le suman el 80% de facturación. Ahí, en ese momento, uno descubre que no son todos los clientes, sino que son grupos de clientes que pertenecen a un subrubro. Ahí hay que hacer foco. Ahí hay que invertir las energías. Porque son el rubro que actualmente está consumiendo el producto. Y no gastar energías en clientes que antes, que hace algunos años atrás eran clientes típicos y hoy ya no lo son. Porque posiblemente mucha gente haya caído en su nivel económico y no tenga potencial de ahorro para entrar en un plan. Ahora, alguien está cubriendo su escalón en la pirámide de consumo. Y esta herramienta nos ayuda a identificarlo para luego hacer foco e irlo a buscar. ¿A dónde? Bueno, a través de las redes sociales, a través de todas las herramientas que tenemos los vendedores para salir a ubicarlo. Pero con una nueva mentalidad, encontrando otro perfil de cliente, ajustando la mirada a este nuevo perfil de cliente, que es el que nos marca en la actualidad. A veces el año que viene puede cambiar, dentro de 6 meses puede volver a cambiar. Pero esta herramienta te va a hacer foco, ¿no? Es el diagrama de Pareto para aplicar a las ventas. En realidad nos pasa una cosa, que yo el otro día lo hablaba. Sí. El vendedor estaba acostumbrado siempre a que recibía más sí que no. Y en este momento nos pasó al revés, recibimos más no que sí. Que sí. Y eso nos desacomodó. Entonces, digamos, lo que vos estás diciendo lo voy a ejemplificar. De hecho, si un vendedor tiene 120 clientes, si mira los 24, el 20% de su clientela, los 24 o 25 clientes que más le compran, seguramente hace una facturación entre un 70 y un 80%. Eso es lo que lo dijo Pareto, no solo lo dijo para la venta, sino pasa exactamente en un pueblo, pasa lo mismo en Nogoyá. El 80% de los habitantes de Nogoyá tienen el 80%, el 20% de los habitantes de Nogoyá es una ciudad que tiene 40.000 habitantes, 8.000 habitantes tienen el 80% de la plata de la ciudad. El Pareto lo hizo para las ciudades, lo hizo para digamos, una ley que el 20% de los 1.400 millones de habitantes, porque tiene 7.000 millones el planeta, tienen el 80% de la riqueza del mundo. Entonces, esta ley se aplica en todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que ver es que ese 20% tenemos que estudiarlo muy bien porque ahí está la ahí está el secreto que es donde encontramos los clientes. El perfil de esos clientes, cómo compran y cómo actúan. Sí. Y se está entrecortando. Antes no le dábamos bolilla cuando ustedes lo hacían. ¿Por qué? Porque la estadística decía, si yo cada 10 clientes que visito, 6 me compran, los otros 4 no me preocupaba. Pero ahora a lo mejor cambió hacia al revés. Son 6 los que me dicen no y 4 los que me compran. Entonces yo tengo que estar gestionando muy bien el no y tengo que analizar por qué me dicen no. Y cuáles son los problemas que me dicen no. A lo mejor algunos van a ser problemas de plata y otros van a ser por otros problemas que seguramente los vamos a estar descubriendo. Yo a los vendedores míos les estoy diciendo, inclusive hay que hacer un plan para esa gente que te dice no. Porque antes al no lo dejábamos a un lado y tal vez no actuábamos ni trabajábamos con el que nos decían. Porque los sí eran más grandes, eran abultados, hacíamos negocios con los sí. Hoy tenemos que tratar de hacer negocios por los no. Y eso es analizar. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo vendedores donde hoy estamos trabajando con los clientes que no nos compran. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar. Y yo lo primero que le digo al vendedor es que lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros, cómo nos relacionamos con ese cliente. El primer paso para cambiarlo no es cómo nos relacionamos nosotros con ese cliente. De ahí está la clave. Sí. Por algo no nos compra, en algo nos estamos equivocando. Entonces tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que hacernos muchísimas preguntas y por qué ese cliente
no nos compra a nosotros? ¿Por qué compra a lo mejor el mismo producto o compra otro tipo de producto y nosotros no somos el que lo convencemos? ¿Soy claro en lo que estoy explicando? Perfectamente claro. Bueno, nosotros en mi empresa, cuando empezamos a capacitar a los vendedores, aplicamos la ley de Pareto para empezar a capacitar en hacer el chaleco anti-no. Es decir, bueno, ¿qué cosas tiene que el vendedor aprender a rebatir? Y fue una manera, vos sabés que fue una manera sencilla. Cada vendedora al teléfono, cuando hablaba con un cliente y le proponía, empezaba a tildar con una marquita. El no que le decían. No porque estoy trabajando con otro proveedor. Otro proveedor, le ponía una marquita. No porque en este momento no tengo espacio. Entonces ponía falta de espacio y ponía que no. Y después de 4 o 5 días de trabajo, ya se habían armado cuáles eran las típicas respuestas que no. Y las agrupamos, las de todo el equipo de ventas, y empezamos a decir, bueno, ¿cuál es el no más frecuente? Y en ese no más frecuente fue en el primero que empezamos a trabajar. Y trabajamos muy fuerte en cómo revertir ese no. Y se hicieron especialistas en revertir el principal no. Después fuimos al siguiente y después fuimos al siguiente. Y al poco tiempo ya los no habían cambiado, ya no eran tan Creo que es una forma de utilizar esta herramienta de diagrama de Pareto en un montón de formas para identificar a dónde tenemos que actuar. Nos hace hacer foco, eso es lo que tiene. Y es el primer punto para hacer lo que vos decías, Tavo, trabajar en los no. Específicamente, para trabajar Perfecto. en... Mirá, a los vendedores, mis vendedores, por ejemplo, tienen toda la semana. Yo les digo que nosotros tenemos que tratar de ser con el cliente como de la familia. ¿Cómo conseguimos eso? Tener un contacto. ¿Me escuchás? ¿Está saliendo bien el audio, Diego? Sí, ahora sí. Digamos, ¿cómo tener contacto con el cliente para que el cliente se sienta cómodo y levante las barreras donde a nosotros nos deja entrar a la zona que sería de poder hacer negocio? Porque lo primero que tenemos que romper como vendedor es esa oposición que hay un poco con los clientes, donde no nos aceptan no nos aceptan para hacer el negocio. Casi siempre los que nos dicen no, a nosotros como que no nos levantan la barrera y nosotros podemos entrar por esa puerta de entrada donde podemos hablar de los negocios. Casi siempre estamos en una zona que es turbia o que es media gris y no podemos entrar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener afinidad con el cliente. Hoy tenemos herramientas muy buenas como es el WhatsApp, como son las redes sociales, entonces lo importante es que nosotros tengamos mucho contacto con el cliente. Con los que nos compran, yo le digo, tenemos que tener el mismo feeling con los que nos compran como con el cliente que no nos compra. Pero nosotros, no sé si a nivel mental, al cliente que no nos compra, hasta inclusive yo le digo a los vendedores, nosotros nos enojamos, vamos 3, 4 veces, el cliente no nos compra y ya tengo que ir a atender a ese cliente que no me compra, o se ha ido varias veces y no me ha comprado, y nosotros como que tenemos una oposición de ir a atender a ese cliente, y seguramente nuestros gestos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarlo, el cliente lo percibe, por eso no nos compra. Entonces yo digo, hagamos un grupo de WhatsApp a los clientes que no nos compran y tengamos afinidad con ellos, vayamos buscando la afinidad. No se va a encontrar de un día en dos, sino se va a encontrar en 2 o 3 semanas o en 3, y tratar de mandarle cosas que al cliente lo relaje, lo distienda, porque en realidad eso es la neuroventa, que el tipo baje las defensas y nos habilite como para algún día poder hablar de negocio. Entonces hoy tenemos que estar trabajando mucho más en los clientes que no nos compran que en los clientes que nos compran. A los que nos compran hay que seguir atendiéndolos bien, hay que seguir que sean muy fieles con nosotros, pero trabajemos mucho con los que nos dicen no. Y a ver cuánto podemos revertir de esos no y pasarlos a la fila del sí. Espero ser claro en la explicación. Perfectamente claro. Les habilitamos algunas preguntas a los
A ver, ¿quién tiene? A ver, ¿alguno quiere levantar la mano? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Así que lo invito a hablar o... A ver si alguno quiere... A ver, ¿alguno quiere O que levantar? que le escriba en el chat. ¿Sabes que no puedo ver el chat? ¿Estás viendo el chat vos? Sí, lo estoy viendo. No, no puedo ver el chat. A ver, a ver. Y si no, que escriban alguna pregunta ahí que está escribiendo alguien. Pausa. Si no, que escriba alguno la pregunta. Acá tengo a Mariano Castro, a ver, ahí le vamos a permitir. Ahí, Mariano, ya podés hablar. Habilita el micrófono. Ahí está. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? Hola, Mariano. Muchas gracias por darme la posibilidad. Yo, mi consulta es, ¿de qué forma, por ejemplo, puedo mandar algo como para que el cliente se distienda? Es decir, no enfocarme a la venta, pero tirarlo un poquito más por, no sé, enfocarme un poco más a lo personal, charlar sobre sus gustos, algo así, establecer una relación un poco más personal, Dago. Exacto, mirá, yo tengo un video que se llama El piropo comercial. ¿Por qué digo el piropo comercial? Porque es exactamente el mismo piropo que nosotros hacemos a una chica, pero hoy destinado a un comerciante. Nosotros tenemos que tratar que al comerciante primero es importante que lo conozcamos. Si lo podemos conocer personalmente, bárbaro, y si no lo podemos conocer personalmente, lo podemos hacer por WhatsApp o por algún otro medio. Y nosotros tenemos que entender que qué es lo que a él le interesa, y nosotros tenemos que tratar de preguntarles y de escuchar cada cosa que él nos conteste. Nosotros vamos armando mentalmente nuestro perfil, que es cómo es esa persona, y tenemos que ver qué deporte hace, ver cómo está formada la familia, que nos cuente algunas de las cosas como para que el tipo vaya teniendo vea, cualquier cosita después yo te paso mi teléfono y te lo paso porque está muy bueno. ¿Cómo tenemos que tratar nosotros de que ese tipo se distienda? Y que muchas veces los errores que cometemos, sé que hay gente que está con el multinivel, y uno de los problemas que tenemos en el multinivel es que el mentor te dice que hay que salir a vender, y uno sale a vender y no, al cliente no lo seduce, no hace una mitad. Primero queremos venderle muy rápido, y ahí es donde cometemos el error. Yo esto se lo digo a muchos vendedores que son novatos. El vendedor que es novato comete este error. En cambio, el vendedor que ya tiene, que ya es avesado, esto lo tiene muy claro. Nadie se le enseñó y no leyó libros de neuroventa, pero el tipo lo sabe hacer muy bien. Seguramente si lee un libro de neuroventa o si escucha alguna de estas charlas, lo va a mejorar, porque a mí mismo me pasó que cuando yo empecé a leer de neuroventa, mejoré mucho más ese tema. Y no entro a la venta. Llega un momento donde el cliente me empieza a preguntar, ¿qué vendés vos? Porque, digamos, ahí es como que es el clic, que lo que yo hice estuvo muy bien hecho. Cuando él me pregunta qué es lo que vendo y se interesa por mi producto. No, yo tengo que ofertárselo, ¿me entendés? Esa es un poco, no hay que acelerar ese proceso, el de relajarlo al cliente, de acariciarlo comercialmente, podríamos decir, hacerle un mimo comercial, hablarle de la familia, y te voy a contar una historia en 2 minutitos. Hace poco me bajo a un cliente en un comercio y tenía un salón grande, y todo el salón grande, como a 1 metro del techo, tenía una estantería llena de trofeos. Le pregunto a mi vendedor, el que estaba justamente acompañándolo, le digo, ¿a este cliente le vendemos? No, dice, no le vendemos, porque hace rato que no vengo, o he venido y nunca me ha comprado. Bueno, entonces lo esperé. Cuando llegó, le digo, voy a ser curioso, le digo, ¿qué son esos trofeos? Ah, dice, porque yo practico tiro al blanco. Ah, mirá qué bien. ¿Y dónde? ¿Hace muchos años? Sí, y bueno, ya me empezó a contar. Le digo, pero con la cantidad de trofeos que usted tiene, debe ser uno de los mejores de Entre Ríos. Y viste, ya se puso ancho el tipo. No sé si Claro. pero hace mucho. ¿Qué pasa? Me va a contar, me contó, se explayó, y el vendedor mío estaba apurado, estaba por eso me da cuenta que estaba apurado.
lo dejé que hablar todo, y después que terminó de hablar me dice, pero vos sabés que yo a ustedes hace rato que no le compro, pero si vienen siempre alguna cosita se le puede comprar. Bueno, cuando salimos de ahí le digo al vendedor, mirá lo que hicimos. Y le digo, fíjate que lo único que hicimos fue preguntarle lo que él hacía, el deporte que él hacía, y el tipo se sintió tan cómodo que él nos preguntó y nos dijo que viniéramos que algo le iba a comprar. Está en vos, porque yo no voy a volver a venir la semana que viene, que pueda seguir esta línea. Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Ese fue el resultado de haber hecho bien algo que en otro momento tal vez no lo hacía tan bien como ahora, ¿me entendés? Y si vos ves una foto, preguntá, estos son sus nietos, estos son sus hijos, el rubiecito, qué cara de barbo que tiene, o sea, hay que tirarle frase para que él entre y hable y se extienda. Cuando el tipo está distendido de fuego, le puede hablar de cualquier negocio. El problema es que nosotros a veces lo apresuramos a ese momento y el tipo no está distendido. Y el vendedor avesado sabe cuándo ofertar cuando el tipo está distendido, relajado y se siente cómodo. Espero haber sido claro, Mariano. Por supuesto que sí, Dago. Mariano, hay un gran libro que se escribió en 1930, es de Dale Carnegie, y se llama Cómo ganar amigos, e influir en las personas. influir en las personas. Bueno, él ahí tiene 3 reglas básicas para caer bien y tiene 6 reglas básicas para agradarle al otro. Una de las reglas básicas es los hobbies. Descubrir qué le interesa a tu cliente para que él hable de eso que le interesa. Yo no sé qué hobby tendrás vos, Mariano, pero seguramente de tus hobbies podés hablar por horas. Exactamente. Y eso es lo que sucede. Cuando vos empezás a hablar de tu hobby y el otro, y el cliente, y el vendedor te escucha con atención y te dedica tiempo, el cerebro empieza a generar empatía. Ahí empieza a estar la neuroventa, porque lo que nosotros tenemos que generar es empatía con el cliente. Una forma de crear empatía es haciendo que puntos de contacto. Los hobbies son puntos de contacto. Cuando uno le dedica tiempo a escucharlo a la otra persona. Hablarle de él y de las cosas que le interesan a él son otra forma de empezar a generar empatía con la persona. Una de las cosas prohibidas que hay que hacer, ¿no? La primera regla de todas de ese libro dice, no criticar, no quejarse y no juzgar. Es la primera regla básica, ¿no? Esos 3 puntos. Regla número 1. Regla número 1. No criticar, no juzgar y no quejarse. Frente al cliente. En realidad, cuando empezás a hacer en tu vida cotidiana, te cambia la vida, pero cuando entramos a ver a un cliente, desde que entramos al salón, al comercio, no hay que quejarse ni de la crisis, ni criticar, ni del gobierno de turno, ni del anterior, porque nosotros tenemos que tener una posición positiva para generar y transmitir positivismo, porque si nosotros entramos de forma negativa, ya empezamos con el pie izquierdo. Y nosotros tenemos que, al revés, generar sensaciones positivas en el cliente. Lo que Dago comentó cuando fue a visitar con su vendedor y esta persona que hacía tiro y un especialista, está dentro de esas reglas básicas. Y si las haces, a mí me pasó lo mismo, fui a ver a un cliente en la provincia de Neuquén y esta persona jugaba al tenis. Había un par de trofeos de tenis. Y le pregunté si hacía tenis. Y se puso a hablar de que lo habían nombrado presidente de la comisión de tenis del club, y pasado eso había un par de cuadros en el piso. Y le consulté quién pintaba. Resulta que él era amado del arte, tenía una pinturería, una cadena de pinturerías, y me dice, no, porque nosotros logramos que, por una empresa grande de pinturas, sea la donante de las pinturas para el negocio. La persona se fue encantada. Yo no tuve que ni abrir la lista de pedido, porque llamó por teléfono, le pidió al empleado que busque, que ya me lleve el pedido yo, simplemente por dedicarle tiempo efectivo de algo que él tenía interés. Así que esa es una regla básica para empezar a generar empatía. Exacto. Con el cliente.
que te tengan presente. Les doy un consejo, y a los que hacen multinivel, Sí. los teléfonos hoy son muy completos. Entonces, viste que vos en el teléfono abajo hay una parte donde dice notas. Yo visito toda la provincia de Entre Ríos y tenemos aproximadamente en nuestra empresa 3.000 clientes. No me puedo acordar de todo. Me acuerdo de muchas cosas. Tengo muy buena memoria, pero no me acuerdo de todo. Entonces, cuando yo voy a un cliente y salgo del cliente, entro a notas y le pongo 3 o 4 cosas. ¿Qué sé yo? Tiro al blanco, presidente del Giro Federal, 4 o 5 cosas que a mí cuando la vuelvo a leer me acuerdo. Y a veces cuando voy a entrar a ese cliente, entro al teléfono, miro, busco, si lo tengo agendado quiere decir que yo ya he tenido contacto con ese cliente, miro la charla que tengo, por ahí la charla que he tenido en el WhatsApp, si he tenido algún mensaje con ese cliente, y también miro cuáles son los hobbies que tiene. Entonces ya yo voy preparado con una cantidad de elementos y él no sabe que yo voy con esos elementos. Entonces eso es muy bueno. Saber tener alguna conducta como para decir cómo puedo no entrar y no acordarme ni del nombre, y a tenerlo bien agendado por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el nombre es muy importante, es otra de las cosas, no solo los hobbies, sino acordarse del nombre de ese cliente es muy importante para que uno en cada frase que habla, le habla personalizada a esa persona. Exacto. Qué buen dato realmente. Tenía en cuenta lo que es el nombre. Y otra cosa, sí. Y otra cosa, eso es muy importante. Y este libro que te dice Diego, yo lo leo todos los principios de año. No lo leí una vez. Es un libro que lo vuelvo a leer todos los años y me trae cosas nuevas cada vez que lo leo. Y leo lo mismo, pero ¿qué pasa? Yo en ese año tuve vivencias y me recuerda algunas vivencias y digo, pero mira cómo esto lo hice bien, o mira esto cómo lo tendría que mejorar la próxima vez que esté con esa persona. Realmente excelente. Dicen que es el libro más leído después de la Biblia. O sea, fíjate, todos los ricos, todos los tipos que han hecho mucha plata, lo nombran como uno de los libros de cabecera. Sí. No es un detalle menor. Exactamente. Bueno, Mariano, vamos a continuar a ver si algún otro quiere hacer alguna pregunta. Así que abrimos para ver que me levante la mano, a ver quién otro quiere preguntar. Gracias, Mariano. No, muchas gracias a ustedes. Acá lo tengo a Leandro Molión. Permitir hablar. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Leandro. A ver si habilitas el micrófono. A ver. Ahí está, a ver. Hola, hola. Hola, Leandro. ¿Querés escribir la pregunta? Me anda mal el mic. Bueno, escribí la pregunta. Y mientras que escribís las preguntas, le damos el paso a Cristian Plazola. A ver, Cristian, ¿cómo te va? A ver, podés habilitar el micrófono y hacer preguntas. Buenas noches, ¿cómo están, Dago, Diego? ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Hola, Cristian, un gusto. Yo en mi caso estoy en multinivel y a la vez trabajo en ventas en la calle. Para lo que es multinivel, bien, una vez que logro ingresar a la persona, abordarla y venderle uno de mis productos, la consulta sería el seguimiento a ese producto para no quedar pesado, digamos. O sea, para no... Uno lo hace dentro de los 10, 15 días el seguimiento para ver cómo le está yendo, pero para no quedar como insistente, ¿cómo lo puedo realizar? No, en realidad lo que... queda insistente si simplemente o continuamente te comunicas simplemente por el teléfono. Y volvemos a lo que acabábamos de decir, ¿no? El libro de cómo ganar amigos e influenciar en la gente es excelente porque te enseña a hacer
una persona agradable a los demás. Y nosotros los vendedores, a veces venimos con una carga de pesadez, muy infectado por querer generar objetivos y que no le dedicamos tiempo a generar relaciones. Entonces, cuanto más te intereses en saber cuánto le queda de producto para poder venderle uno nuevo, vas a estar más pesado. Entonces, el secreto es buscar de cómo canalizar esa comunicación a través de empezar a tener pequeñas relaciones y conversaciones agradables que después terminen decantando en cuando te falte me avisás y seguimos conversando, o que quede al pasar. Pero cuanto más utilices la herramienta de me comunico exclusivamente para ver cómo te va, o cuánto te queda, vas a generar pesadilla. Claro, claro, claro. Sí, Lo importante no es, escuchar. Cristian, Sí, hay formas, digamos, no hay necesidad de preguntarle si compró un producto y cómo le queda. Lo importante, digamos, ¿qué pasa? El vendedor realmente es vendedor cuando le ayuda a la otra persona a solucionar un problema. El problema es que justamente el vendedor que es avesado no, lo llama, te quiero saludar, cómo anda tu vida, todo esto, y solo el cliente va a decir, che, vos sabés que el producto que vos me vendiste está muy bueno, me está quedando poco, la semana que viene o dentro para los primeros días del mes que yo cobro, tráeme otro. O sea, no entremos, nosotros tenemos que dejar de pensar en lo económico nuestro. Y ese es el problema. El vendedor cuando piensa que siempre va a estar haciendo un negocio y que está pensando el primero yo y después mi cliente, es un error garrafal que comete. correcto. Eso es lo que hay que revertir. Primero está mi cliente y después yo. Porque si yo tengo mi ego o estoy pensando solamente que voy a hacer un negocio económico, dejé de ayudarlo y de poder entablar una conversación franca con ese cliente. Yo le digo siempre, el tema de multinivel, nosotros tenemos que tener siempre contacto con los clientes, programar contactos, charlar. ¿Cómo te va? ¿Cómo en tu cumpleaños? ¿Qué hiciste? Te vi el otro día, te saludé, estaba apurado y no pude detenerme, pero me acordé de vos. ¿Cómo tu vida? Y no le vendas nada, porque cuando vos querés venderle, empezás a ser cargoso. Entonces, solo va a dar la charla, y solo si él está conforme con el producto, te va a decir, vos sabés que mi tía sabe, te va a estar dando información. Pero vos no forcés eso, porque se dan cuenta. Por eso también el libro eso de Dale Carnegie dice, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos, no tenemos que forzar la conversación y tenemos que llevarla a un terreno que sea comercial. Seamos amigos. Yo con los amigos no le quiero vender nada, quiero estar con él y quiero saber con él. Y con eso solo se va a empezar el tipo te va a volver a comprar. Si ya te compró una vez, seguramente te va a comprar 2, 3 o 4. No lo forces vos. Si el producto que vos le vendiste fue bueno, te va a comprar. Y si no te compra, a lo mejor te va a explicar, mira, no te compro porque ese producto que te compré hoy no lo puedo comprar porque es caro, pero bueno, mira, ya que salimos con el tema, tengo uno que es sustituto, que es una crema que sale más económica, o tengo esta otra cosa, pero él va a sacar el tema. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ese es el tema, que cuando estamos en el multinivel son los errores que cometemos, lo forzamos al cliente y terminamos por ser cargosos. ¿Y sabés qué pasa? Dice, no, con ese tipo no quiero hablar porque es pesado. Y rompimos la relación, ¿entendés? Exacto. Sí. Y vos sabés que hay algo que tenemos que aprender a utilizar un poco mejor, son las redes sociales. Las redes sociales las usamos todo el tiempo para vender. Y muchas veces podemos utilizar las redes sociales simplemente para estar en el contacto cotidiano. O sea, cuando nuestro cliente postea algo en su estado de WhatsApp y hay en ese momento un pequeño comentario, uno ya empieza a estar, ¿no? Dedicarle un tiempo específico a las redes sociales para contactarte con tus clientes, pero no para vender, para ponerle like en alguna publicación, en hacerle algún comentario, en buscar qué otros clientes están en qué redes sociales. Eso es un punto que continuamente te deja, ¿viste? Te pone un granito de arena en el pensamiento del otro. Sí. Postear en los estados es una forma de vender
pero no directa, porque vos lo posteás en tu estado. Distinto es que me lo mandes por WhatsApp. Si yo veo tu estado, vos no me vendiste nada, vi el producto, por decir algo, ¿no? O podés hacer alusión a en un estado. Pero yo que veo tu estado no siento que me estás vendiendo. Ahora, cuando me mandás específicamente a mí el mensaje, ahí me siento que me estás vendiendo. Entonces, Claro. Hay que empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos, que hoy nos dan las redes sociales, para estar en comunicación con nuestro cliente, no solamente eso. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. No, bueno, Cristian. Bueno, acá tengo la pregunta, a ver que había dejado Leandro Morión. A ver, para que... Dice, tengo un cliente que tiene todas las capacidades de comprar mi producto. A la vez tiene la necesidad y el problema latente para el que ofrezco la solución. Pero por motivos económicos no quiere avanzar. En mi análisis, él podría pagar tranquilamente, pero con el tema político lo dilata. ¿De qué manera me recomiendan abordar este cliente? Bueno, en primera instancia, lo que te está bloqueando a vos es un miedo inconsciente que tiene el cliente. O sea, cuando Jürgen Clary dice hay que venderle a los miedos, no es simplemente que hay que vender a través del miedo, sino lo que nosotros tenemos que entender es que, Leandro, el miedo es una emoción muy potente que trabaja en el cerebro nuestro. Recontrapotente, es la que nos hizo sobrevivir hasta la actualidad. De miles de millones de años, hoy estamos acá gracias a esa emoción que se llama miedo. Y no actúa de la misma manera en todas las personas, con algunas actúa con más intensidad y otras con un poco menos. Generalmente las personas que son más conservadoras tienen una actitud frente a las cuestiones que le dan miedo, mucho más potente que las personas que son más transmisoras, ¿no? Entonces, hablar francamente, mi intención es hablar francamente sobre el miedo por ejemplo, que en este caso es la crisis económica, es ¿por qué a él le está pasando eso? Y en ese caso, en el por qué a él le está pasando eso, empezar a escucharlo. Y juntar información y determinar cómo vos le podés revertir luego de escuchar todo su motivo y todo su miedo. Esa es la mejor forma. Trabajar el miedo en forma directa. Mirá, a mí me parece que la situación económica del país es... ¿Pero qué más? Y hacerlo hablar sobre ese miedo. Y después ver si es ese miedo solo o si hay alguna más. Si no hay ninguno más y es simplemente político, ahí sí, trabajar. Cómo revertir con tus herramientas, dándole muchas seguridades con respecto a cómo se revierte ese miedo. Hay que acordarse que el principio básico para que alguien nos compre es la confianza. La confianza significa la esperanza firme que uno tiene en algo o alguien. Y esperanza significa tener el deseo de que eso ocurra. Entonces, hay que trabajar dentro de ese inconsciente porque él posiblemente tenga alguna dificultad en ver cómo puede afrontarlo en el futuro por los cambios políticos. Entonces, no es un miedo infundado, pero sí hay personas que son mucho más arraigadas a esos miedos, son mucho más conservadoras. Hablarlo de frente y explícitamente. Esa es mi recomendación. A ver, Dago, ¿tenés algo para comentar? No, que es lo que yo te decía. Nosotros tenemos que evaluar, hay dos escenarios, uno que es lejos y otro que es el metro cuadrado donde nosotros vivimos. A mí me pasa acá en Nuevo Ya que muchas veces me habla la gente de la crisis, que está mal. Yo la semana pasada salí en una zona y vi 100 clientes. La mayoría de está mal la situación, ¿no? Yo seguía escuchando
andaba con un vendedor que era besado, y el tipo lo escuchaba, al contrario, le daba por ahí hasta un pie, el tema de lo que vale los servicios, lo que vale la luz, lo que vale esto. El tipo hablaba. Y después que terminaba de hablar, el cliente terminaba comprando. ¿Me estás escuchando, Diego? Porque veo que estás escuchando. Se entrecortó un poquito, pero te estoy escuchando. Ajá. Está bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? Los clientes terminaban comprando. Y de eso yo analizaba todo lo que decían y cómo se movían, qué es lo que estaban haciendo. Y había gente que realmente se pegaban, porque inclusive le veo hasta algunos negocios le veía poco futuro. Dago. Y había gente que estaban buscando, gente que había dicho, mira, yo me puse a pensar qué es lo que necesitaba mi cliente, me encontré que todos los días ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, ahora hola, voy a escucharte. ¿Me escuchás? Hola. Sí. No, que había un cliente que decía que él había inventado, todos los días hacía una oferta con 5 o 6 productos donde vendía para que las personas comieran por 145 pesos. Entonces dice que discutía con el marido, que el marido decía que no podía, y la mujer dijo, sí, yo voy a poder, y realmente empezó a traer una cantidad de clientes, hizo un Facebook, se llama Lo de Lauri, si ustedes quieren entrar, se llama Lo de Lauri, y todos los días presenta un plato, digamos, un set de comida para que puedan comer 4 personas. Y tiene carne, tiene milanesa, tiene hamburguesa, tiene fruta, tiene verdura. La verdad es que está buenísimo. Yo todos los días lo empecé a seguir y todos los días voy viendo qué es lo que va llevando. Entonces, ¿qué pasa? En la crisis hay gente que encuentra grandes oportunidades. Y digo más, se llena de gente el negocio ese, porque ella se puso a pensar cómo pensaba el cliente de ella. Y encontró eso, que se puede dar que la gente coma por 145 pesos 4 personas, después de muchísima utilidad. Después había otro que decía, yo en este momento agarro 3 o 4 productos de bebida, un kiosco, y lo vendo al costo. Y el otro día yo puse en Instagram de que nosotros en este momento, que son momentos difíciles, tenemos que volver a ser audaces. Y puse un tipo que iba caminando por una cuerda floja. Nosotros tenemos que ser audaces en los momentos que son complicados. Tenemos que animarnos a marcar un poquito menos, tenemos que tratar de encontrar cosas que no encuentren nuestra competencia para ser distintos. Eso es una de las recetas que tenemos que hacer. Porque a veces cuando uno empieza un negocio, cuando recién arranca, es muy audaz, pero después se termina burguesando. Y esa es una de las cosas que no tenemos que perder nunca, la audacia. Eso es importantísimo, no perdamos la audacia. Y que nos animemos a usar las redes sociales. Hoy, yo tengo un videíto donde le enseñaba a la gente que tiene pizzería, que vende empanada, que vende todo ese tipo de cosas, que tiene un caudal de clientes que lo están llamando, pero nunca se animaron a hacer la lista y anotar los clientes que le habían llamado, porque el día de mañana vos haces una torta frita a las 5 de la tarde y le podés comunicar a los 400 clientes que tenés que vos estás haciendo torta frita y que pueden llamarte para pedirte media docena o una docena. Tenemos las herramientas para estar en contacto con ese cliente rápidamente, pero por ahí no las usamos. Pero sí nos quejamos de que la situación económica está complicada. Usemos las herramientas que tenemos, que son muchísimas, son muy valiosas, y en vez de, yo siempre digo, como dice, no nos quejemos, decía Dale Carnal, no nos quejemos, yo digo, usemos ese tiempo de quejarnos para inventar cosas, y seguramente nos van a salir cosas extraordinarias, porque la mente está en ociosa el 80%. Cuando nosotros a la mente le pedimos, mandame idea, generá idea, la mente empieza a generar ideas. Y cada cosa que veo, digo, mira, esto lo podemos hacer de esta forma, esto lo podemos hacer de esta otra. Siempre mi cabeza está generando ideas. Y eso es fundamental, es importantísimo. Sí, te escucho. Bueno, le voy a dar el paso acá a Paola, que está pidiendo la palabra. Paola, si querés habilitar el micrófono, podés hacer pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Mira, yo soy asesora en comercio exterior y logística y básicamente vendo servicios, entre ellos transporte y aduana. Por supuesto, cuando uno llama a las empresas, generalmente es muy difícil uno pasar de la recepcionista. Y también es
muy complicado muchas veces cuando llegas a la persona, por ejemplo, de comercio exterior o la encargada, digamos, de contratar el servicio, te das cuenta de que es una persona que está muy ocupada o que por supuesto ya tiene el servicio contratado con otro proveedor y a veces es muy difícil entrar a que le cause algún tipo de interés. O sea, cómo generar, digamos, algún tipo de interés, porque la realidad de todo esto es que una vez que uno hace 3 llamadas, 4 llamadas, es súper frustrante y uno no quiere volver a llamar. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los vendedores es que el no lo tenemos siempre. O sea, ¿No? Que el no, nosotros tenemos que aprender a convivir con el no. Que muchas veces lo que ocurre es que no es el momento indicado, no es en la situación indicada, ¿está bien? Muchas veces no te dicen no a vos, sino que le están diciendo no a un producto o no a ese momento. Entonces, lo primero que te recomiendo, Paola, es que no te frustres con los no. Ahora, voy a volver al libro de Dale Carnegie, que sus primeras 3 reglas, una es no quejarse, criticar y juzgar. La segunda es tener la habilidad de agradar y ser amable, gentil y atento con todas las personas. Vos acabás de nombrar a uno no puede pasar la recepcionista. Uno no puede pasar a la persona que se encarga de compras, pero que no decide qué transporte. O sea, es el generador de la compra, pero no decide el proveedor y no decide el transporte, simplemente es el ejecutor. Entonces, mi primera recomendación ahí es que empieces a generar acciones para hacerte amiga de las personas que te abren la puerta. Ese es el primer punto, porque te filtran la secretaria, para que no te filtre la secretaria tiene que tener un motivo más allá de un nombre. Y para eso, generar empatía con la secretaria es importante, porque es la que ella va a decir, ay, sí, le tengo que pasar a Paola, a mi jefe. Y esa secretaria la que te va a decir, mira, no lo llames ahora porque es la hora de las reuniones. Cuando empezás a generar relación con la secretaria te dice en qué momento llamar. Ahora, para eso son las habilidades que hablábamos antes, es ser atento, amable, gentil, descubrir cuáles son los hobbies, encontrarla por las redes sociales, preguntarle si uno puede conseguir cuál es el WhatsApp. Entonces, uno puede empezar a generar una relación con quien te abre la puerta simplemente por ser amable, gentil y atento. Hay una cosa que genera mucho impacto que es el nombre. El nombre, hay algo acá en el cerebro que se llama SARA. Es Sistema Ascendente Reticular, SARA, Sistema Ascendente Reticular Automático, que es un filtro sensorial. Ese filtro sensorial se abre, ¿no?, cuando el cerebro detecta algo que le interesa o algo que le genera algún miedo. Generalmente el nombre es una barrera de entrada directa a esa. Entonces, muchas veces nombrar el nombre y empezar a hacerle preguntas de qué edad tienes y cuánto hace que trabajas ahí, empiezan a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, digo, Paola, ¿cuánto hace que vos trabajás en esa empresa? Paola, ¿cuánto tiempo hace que estás en Argentina? O Paola, ¿de qué país sos? Cuando yo digo tu nombre, capta un poco más la atención de la otra persona. Inconsciente, la persona te empieza a hablar. Bueno, hay una serie de preguntas que uno tiene que empezar a buscar y encontrar para generar esa apertura de comunicación. ¿No? El clima puede ser una apertura, los hijos puede ser una apertura. A ver, no sé si los días de humedad, y si es una secretaria, los días de humedad, ay, hoy estoy, Paola, hoy estoy terrible, los pelos los tengo descontrolados. Ja, 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 ja. Y uno puede empezar, bueno, pequeñas
artilugios para empezar a generar empatía con quien te abre las puertas. Ok, bueno. La segunda recomendación es lo que dijimos al principio. Cuando uno llega a la persona que toma la decisión, cuando uno tiene la posibilidad de entrar a esa persona, empezá a notarte por qué te dijeron que no. Y cuando te dicen que no, tenés que asegurarte que sea el no real y no que te digan un no como si fuese un no. Porque hay una gran diferencia en que te saquen de encima diciéndote no porque ya tengo otra prensa y no que te digan, mirá, no, tengo una relación personal con quien me ofrece ese servicio. Y muchas veces no te dicen, tengo una relación personal con quien me ofrece ese servicio. Sí. Te dicen, no, no, porque ya tengo otra empresa. No, no, porque ya es más barato. No, no, porque ya, porque trabajo hace muchos años. Entonces, uno tiene que empezar a generarse elementos que combatan ese no a partir de saber el no real. Entonces, otra de las cosas es, no te quedes con el primer no, avanzá si realmente es ese, preguntá si tenés la posibilidad de estar cara a cara con la persona, abrí tu agenda y anotá el no realmente frente a él, y preguntale si esta es la verdadera no, por qué, y a partir de ahí, sí, dedicale tiempo a buscar cómo revertir esos no. Charla con tus compañeros, con tu jefe, a ver cómo revertís, cómo revierten cuando alguien te dice no porque ya trabajo con otra compañía. Hay un montón de formas de hacer, pero no porque trabajo con una competencia. Sí, todos en algún momento trabajamos con alguna competencia, pero ¿es el momento de esa competencia o es el momento de generar un cambio para mejorar el nivel de servicio? Entonces, ahí es donde tenés que empezar a trabajar. Esa es la Ok, bueno, gracias. A ver qué le damos. ¿Dago? Diego, escúchame, le voy a aportar 3 cosas a Paola. ¿Qué es la neuroventa, Paola? La neuroventa, hay 3 puntos que hay que hacer muy bien. Uno es llamar la atención. Vos para que la gente te dé bolilla, tenés que llamar la atención. Todo comercio tiene que hacer algo distinto, tiene que hacer algo, esto pasa en las redes sociales, en los videos que vemos, el tipo que empieza un video quiere llamar la atención para que vos sigas viendo el video. El tipo que está en Instagram quiere llamar la atención y quiere poner una foto que te llame la atención para que vos sigas leyendo lo que él puso. La neuroventa es llamar la atención. El primer punto hay que llamar la atención. A lo mejor tenés que hacer una reunión y invitar No, no se escuchó. los encargados de empresa para que vengan y te conozcan personalmente, o si no, en la comunicación telefónica. Tal vez tenés que presentar, decir yo, todos los días me voy a presentar a una empresa y voy a conocer a 2 personas, al encargado, al filtro, y si puedo llegar al encargado, al que toma las decisiones, mucho mejor. Pero hacer un plan diferente, llamar la atención. Segundo, hacerlo sentir a esa persona que es lo que hablábamos. Ese es el segundo paso de la neuroventa. Después de llamar la atención, le hago sentir sensaciones positivas. Por eso tengo que evitar hablar de política, tengo que evitar hablar de religión, de gustos sexuales, una cantidad de cosas tengo que evitarlas porque tengo que hacer que esa persona tenga sensaciones positivas del hobby, de los hijos, de los viajes, de lo que hace, de su profesión, que me cuente cómo ascendió en la empresa, todo ese tipo de cosas para que él se desplace y tenga una sensación positiva en hablar con vos. Y después recordar qué es lo que hizo, recordar cuando, digamos, tomó una decisión, si esa decisión fue acertada, si tomó una decisión y cambió de una empresa y lo premiaron, o lo felicitaron porque había cambiado el otro proveedor. A lo mejor hoy hay que estudiar qué es lo que hizo mal el otro proveedor, porque a lo mejor nosotros le podemos dar lo mismo que el otro proveedor le da, más la solución. Porque si vos tenés un proveedor de varios años, ya sabés cuáles son las cosas que hace bien, pero también las que hace mal. Y a lo mejor vos tenés que ofertarle justamente lo que hace mal. Claro. Servicio, sí. Por lo que hace mal. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el tercer punto, ¿me entendés? Si hacemos bien esos 3 puntos, seguramente vamos a estar logrando. Nada es fácil. Hoy nadie quiere rescindir lo que tiene. El cliente que hoy es proveedor no quiere perder. Pero vos podés decirle, yo quiero que usted sea mi rueda de auxilio,
quiero ser su rueda de auxilio. Si en algún momento su proveedor no puede cumplir con esto, llámenos a nosotros, que nosotros vamos a tratar de ayudarlo y que usted pueda solucionar este problema. Y así empiezan las relaciones. O sea, pero lo peor que puedo hacer es acalambrarme, es decir, no puedo hacer. Mirá, yo siempre digo, pongo este ejemplo. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las arañas y hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las víboras. Inclusive cuando ven una araña y una víbora se quedan acalambrados, no pueden ni salir corriendo. Pero hay un perro que es el dogo, hay los perros que van y la pelean a la víbora y a veces hasta la víbora la pica. Y pasan 3 o 4 días que están planchados, que parece que se van a morir, pero después de los 3 o 4 días los perros se levantan, se recuperan y tienen la espuelón. Le dicen el espuelón, ¿por qué? Porque hicieron los anticuerpos ante el veneno de la víbora. Entonces ahí después de ahí, hermano, lo mata ninguna, es muy raro que lo mate alguna víbora, tiene que ser muy venenoso. Pero ese perro fue y enfrentó lo que a otros lo acalambra. Bueno, ese es un poco el ejemplo, tomando un ejemplo de la naturaleza, lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que acalambrarlo ante el no, tenemos que ir a buscarlo. Y si lo vamos a buscar, le vamos a encontrar la vuelta. Vamos a tener argumentos para contestarle a ese de los que nos diga que no. Y te voy a contar un caso. Una señora, un día andaba vendiendo productos de multinivel y fui a un jabón de lavar muy bueno y un día una señora me dice, no, yo no compro ese jabón de lavar, dice, porque me lo roban, porque es muy bueno y me lo roban mis empleados. Y yo agarré, me pegué una media vuelta, me subí al auto y me vine, y venía pensando. Pero dije, no, ¿cómo? Si le roban este jabón de lavar, porque lo que pasa es que tiene empleados chorros. Roban este jabón de lavar, le van a robar el otro, no porque sean buenos. Tipo no seleccionan cuál es el bueno o el malo, le van a robar todo. Entonces la próxima vez que alguien me hizo un plateo, no, lo que pasa es que yo este jabón de lavar no lo compro porque me lo roban, porque es muy bueno y me lo roban, le digo, mire señora, el problema no es el jabón de lavar que roban, el problema es que usted tiene empleados que son chorros, le van a robar este y le van a robar lo otro. Y se quedó pensando, tiene razón, me dice lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí encontré un anticuerpo de que yo antes no me había dado cuenta. Y esa persona la dejé pensando. Dice, la verdad, el problema es que yo tengo tipos que me roban, van a robar esto, van a robar el jabón en pan, me van a robar el desodorante, van a robar todo. Seguro, porque el problema no es el jabón de lavar. El problema es que usted tiene empleados que me roban. Y ahí encontré los anticuerpos y ya nunca más me agarró de sorpresa un cliente. Ya estaba preparado. Y justamente enfrentar ese tipo de cosas me va preparando para poder yo revertir una cantidad de cosas. Creo, Diego, que nos estamos excediendo un poquito del tiempo. Espero, no sé si hay Muchas gracias. Y si no, medio me parece que... Ahora, espero haber sido claro. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, Pau, te voy a decir 2 comentarios. Vos no sos, o sea, tus características de producto no es que estás todo el tiempo haciendo clientes nuevos. Si tu trabajo es buscar clientes, claro, ¿no? Porque no es que haces un cliente cada 2 horas. Claro, no. Bueno, tu dedicación de tiempo a encontrar clientes es mucho más espaciada que otros rubros. Entonces, le tenés que buscar la forma de que la persona se vea obligada a dedicarte tiempo. Si vos vas a una empresa y llevas un chocolatín y se lo dejás a la recepcionista y le dedicás unos 5 minutos o 3 minutos a hablar con la recepcionista el día que vas a visitarlo, empezás a generar un intercambio y una obligación de la otra persona. El día que te dan una entrevista con el encargado de compras, podés ir con un paquetito con algunas masitas. Que en el momento que te sentás en el escritorio, vos le permitas abrir eso y que tengan la necesidad del otro de invitarte a tomar algo para acompañar lo que vos llevaste. Esa pequeña acción va a hacer que al principio no tengas que hablar de tu producto, sino de que te obligues a generar relación. Esa pequeña factura, ese pequeño platito dulce que llevas para compartir unas masitas, hacen que vos tengas la posibilidad de dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para investigar qué hobby tiene, cómo es la familia, cómo prosperó, como dijo Dago, cómo prosperó su negocio, cuándo empezó, cuáles son los problemas habituales que se encontró en la empresa, cómo lo tratan en la empresa. Entonces, ahí empezás a generar relación. Con pequeños tips para aperturar a lo que después va a ser negocio. Ok. Bueno, Paula. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti. Bueno, muy bien.
¿Hay alguno que tenga alguna otra pregunta o ya vamos terminando? La última... Te tiro otro tip. Mis vendedores, siempre les digo yo que tienen que hacer nuevos clientes. Pero casi siempre hacer nuevos clientes le incomoda casi siempre a los vendedores. Entonces me dicen, no hay más clientes, todo. Y yo le digo, mira, yo tengo un amigo, esto fue en realidad lo estudié, lo investigué yo, no es que tengo un amigo, pero yo tengo un amigo que trabaja en el registro civil, digo, y todos los días entra gente a inscribir chicos que nacieron, y también entra gente a hacer el acta de difusión porque falleció alguien. Entonces yo le pregunto cuál es más. A lo mejor algún día pueden entrar 3 muertos y nacieron 2, pero al cabo de un mes o al cabo de un año, siempre los que nacen son más que los que mueren, porque si no, como país no podríamos estar creciendo. ¿Se acuerdan que en el 78 éramos 25 millones de habitantes? Hoy somos 43. Entonces, ¿qué quiere decir? Y todas las ciudades le pasa lo mismo. Siempre nace más gente que la que muere. Y en el comercio es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que dedicarle un poco de tiempo a encontrar esos nuevos clientes. Porque ese es un ejemplo clarito de que siempre hay más clientes que los que había anteriormente. Porque nosotros como país no retrocedemos en cantidad de habitantes, crecemos, y a las ciudades le pasa lo mismo, o si no, pregúntense cuántas pollerías hay, cuántas carnicerías hay, cuántas verdulerías hay, cuántos supermercados hay, y seguro que si miran 3 años para atrás hay mucho más de lo que había antes. Entonces nosotros tenemos que estar viendo de que siempre hay posibilidades para crecer. Lo que no podemos decir es que el mercado decrece, porque eso no existe, no es así. Entonces ese es un ejemplo muy claro que yo siempre a la gente que tengo le digo, vos me tenés que conseguir 1 o 2 clientes nuevos porque tu zona seguramente está creciendo. Y si no, voy yo y lo busco y le demuestro de que se pueden encontrar todos. Estamos, con esto termino, Diego. Bueno, muy bien, Dago. Bueno, me parece que damos por terminado. Les mando un saludo a todos, a todos los que estuvieron presentes. Mariano, Natalia, Paola, Richard, Víctor, Leandro. Bueno, gracias, Dago, por compartir este momento. Y bueno, ya finalizamos. Le dedicamos Yo quiero agregar algo. Si alguno quiere hacer alguna consulta o algo, le voy a dar mi teléfono para que me manden un WhatsApp, si quieren tomar nota. 34 35 412 401. Y ahí cuando hablábamos... Ponelo en el chat y después en el grupo de Facebook, en todos lados, lo podemos meter. Bueno, pero lo vuelvo a repetir antes que lo escriba. 34 35 412 401. Escúchenme una cosita. Y por ejemplo, hoy que hablábamos de cómo hacer nuevos clientes o cómo conectar con esos clientes, tengo un video muy interesante que creo que le va a gustar y que se los puedo pasar para que lo vean. Así que desde ya te agradezco, Diego. La verdad que me gustó la charla. Y bueno, y estaremos haciendo alguna otra charla de aquí en adelante. Por supuesto, vamos a seguir haciendo y muchas. Gracias, Dago. Gracias a todos. Vamos. Bueno, chau a todos. Acá vamos a cerrar. Bye bye. Hasta luego. Ahí está el número. Pausar grabación. Detener la grabación en vivo.